Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una transmisión especial de Leer es Bonito y tenemos un invitado que me entusiasma muchísimo y al que hace mucho tiempo quería entrevistar y conocer, o sea que no puedo más de la felicidad. Comenzamos un ciclo nuevo de entrevistas en Leer es Bonito y tenemos al escritor español Marcos Giralt Torrente. Marcos, te agradezco por estar aquí, por haberme dado tu tiempo, la diferencia horaria es grande, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Un placer inmenso, Romina, gracias a ti por inaugurar este nuevo ciclo conmigo, me siento muy honrado. Ah, es que tus libros me fascinan. Muchas No gracias. podía ser de otra manera. Y justo yo quería empezar a hablar sobre una frase de un cuento, Abrir ventanas, en el que el narrador dice, y lo voy a leer: apartarse de la vida es la curiosa paradoja donde habitan los escritores. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo literario es un trabajo que sobre todo transcurre en soledad, ¿no? Uno, Ujú. primero, lo que alimenta la vocación de la escritura yo creo que es la lectura, y la lectura se hace mayormente en soledad y posteriormente la escritura también. Y es, como cualquier otro oficio, es un oficio en el que te tienes que ejercitar duramente. No creo tanto en la inspiración venida de los Ujú. cielos, y ese ejercicio se hace en soledad. Sin Pero embargo, tiene esa... Sí, no, perdón, dime, perdón. dime. No, dime No, tú. pero está esa paradoja de que te apartas para escribir de aquello de lo que te apartas. Ya, O sea, sin si simplemente embargo, te apartaras, pero te apartas para escribir de aquello, ¿no? ya, sin embargo, la memoria es algo muy importante en tu obra, ¿no? Es como que sí, te apartas, sin embargo, la memoria está permanentemente acosándonos, ¿no? Es como que no pudiésemos escapar de ella, como una trampa, y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo manejas la memoria para poder ficcionar? Realmente no, yo no tomo notas, no soy muy metódico en mi trabajo, o sea, soy obsesivo y necesito dedicar un gran número de horas a la escritura, y cuando mejor escribo es cuando más vivo dentro del libro que estoy escribiendo. Cuando tengo muchas interrupciones de la vida, digamos, me Ujú, disperso y me es muy difícil luego concentrarme y tener, pero si consigo vivir dentro del libro, y eso quiere decir que necesito un gran número de horas en las que no estoy necesariamente escribiendo todo el rato, pero sí rondando esa idea, ¿no? ujú. Y, y la memoria, bueno, la memoria es la sustancia de la literatura, es la sustancia de la imaginación, quiere decir que creamos porque tenemos memoria. Si no tuviéramos memoria no podríamos inventar, ¿no? O sea, uno inventa sobre la memoria, inventa sobre la realidad recordada, Ujú, digamos. que siempre es transformada, además, ¿no? Que siempre está transformada Creo, porque creo. incluso, aunque sí, no, pero no solamente por el escritor, o sea, las personas, sus Ujú, recuerdos son transformaciones, quiero decir, la memoria es la gran transformadora, es la gran mentirosa de ujú. nuestra vida, ¿no? Y justo en Joana, que es un cuento que a mí me gusta mucho, precisamente habla, o está esta ambigüedad de si es que establecemos relaciones con la gente real o con esa gente de la cual mantenemos un recuerdo o con la gente que construimos a través de nuestras fantasías porque de alguna manera nos completamos o suplimos alguna carencia. Entonces, cuando establecemos vínculos, ¿qué es lo que sucede? ¿Nos enamoramos o hacemos amigos de las personas reales o las fantasiadas? Esa es la sensación que me dejó el cuento Joana, ¿no? Mm. Yo creo que siempre hay una gran parte de ficción, ¿no? O sea, que la realidad es lo que tú ves de la realidad, o la realidad Ujú, modificada por tu, no solo por tu memoria, sino también por tu propio deseo, ¿no? Y de ahí nacen los grandes conflictos entre las personas, precisamente, en que la percepción de las relaciones humanas nunca es exactamente y simétrica por los dos lados, ¿no? A ujú. veces eso es compensado mediante la generosidad y la comprensión y la tolerancia, y otras veces cuando eso desaparece, pues es cuando surge la guerra, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, siempre quiero decir, la realidad de cada uno va con él cuando establece una relación, y el otro tiene su propia realidad y su manera de interpretarla, ¿no? Ujú. Sí, decía Toni, me voy a apropiar de unas palabras de Toni Morrison, que a veces lo que nos duele no es tanto la infancia o la adolescencia, sino el recuerdo que tenemos de ella, ¿no? La infancia y la adolescencia transformada a través de nuestros recuerdos. Y bueno, y en ese sentido,
tu obra, que esta pregunta no la puedo dejar pasar y mucha gente te la hace, ¿no? La familia, bueno, tú siempre dices que es como una mesa de laboratorio, ¿no? A mí me gusta llamarle a la familia como el mundo en miniatura. ¿En qué medida define tu obra y por qué tu sello personal orbita alrededor del universo familiar? Yo creo que todos los escritores son los escritores que pueden ser, ¿no? Y en ese poder ser vienen sus capacidades, naturalmente, sus talentos, pero también vienen el de dónde vienen, ¿no? Y ese de dónde vienen también marca los temas, ¿no? De los que se ocupan, ¿no? Y yo supongo que más allá de que efectivamente creo, tras haber reflexionado mucho sobre ello, que la familia pues contiene todas las pasiones del mundo en un espacio, digamos, entre comillas, más reducido y por lo tanto es más, bueno, fácilmente literaturizable o puedes encontrar esas pasiones que dominan el mundo de una manera más enconada, más acusada, más eh, más Metaforizable. fácil hacer. Exacto. Gracias. No sé si existe la palabra. En la familia, pues eso es así, pero luego también uno es lo que es, ¿no? Y entonces yo creo que también mi apego al mundo familiar probablemente viene de mi propia experiencia familiar, ¿no? De mi experiencia como hijo único, de padres separados, que han necesitado siempre construir familias, ¿no? Mis familias han sido pues los amigos que he ido creando, o familiares acerca de los cuales exageré el vínculo precisamente por la necesidad de tenerlos y al final, bueno, pues desemboqué con todo ese equipaje en la literatura, ¿no? Ahora, todos tus asuntos, o en la mayoría, si no son en todos, provienen, ¿no?, de la familia, y a mí me produce, me deslumbra, porque en ese universo que parece tan amplio, pero a la vez es un universo tan comprimido como es la familia. Sin embargo, ¿cómo calculas tú no repetir un conflicto? ¿Cómo organizas los elementos de las historias para que no se sientan repetidas o que los diálogos no se reproduzcan? ¿No? A mí me llama la atención porque en todos tus cuentos yo siento como que cada uno tiene un tiempo de vida, si se puede decir, ¿no? Son muy diversos, muy distintos, sin embargo, son la familia y hablan de la familia. ¿Cómo Bueno, haces? eso es muy fácil, Romina, porque como escribo tan poco, quiero decir que si No, tuviese 1500 cuentos, pues probablemente me repetiría muchísimo, pero al final mi obra es tan escasa que gracias a eso consigo no repetirme, ¿no? Por ejemplo, en mi último libro, en Mudar de piel, sí hubo un esfuerzo deliberado por tocar diferentes palos y porque hubiese cierta variedad temática y también de personajes y de voces, ¿no? En los otros, si ha sido así, ha sido más por cuestiones azarosas, no tanto por deliberación, ¿no? Pero yo de todas formas supongo que un poco que orbitan siempre los mismos temas, ¿no? Al final, aunque las vestiduras sean diferentes, los disfraces sean distintos y los conflictos en el fondo, pues los temas están ahí sobrevolando no son tantos, ¿no? Creo, supongo, pero bueno, también porque no son tantos en general. ¿Para quién escribe Marcos Giral Torrente? ¿Tienes en tu proceso, imaginas un lector ideal? Pues para ti, por ejemplo, imagino un lector con el que comparto lecturas, ¿no? O sea, no tengo. Imagino un lector que más o menos ha leído cosas parecidas a las que yo he leído y le han tocado la fibra como a mí me la han tocado, más o menos, ¿no? Y no es un lector ni de una geografía determinada, ni de una clase social determinada, ni de... bueno, con ese lector con el que puedes dialogar porque compartes unas referencias, ¿no? Por supuesto, aspiraría a llegar a un lector mucho más amplio, pero eso también, o sea, eso es un ideal que no estoy dispuesto a perseguir en la medida en la que me obligue a renunciar o a delimitar o a forzar mi temática, ¿no? O sea, yo escribo para ese lector parecido a mí y si encuentro más lectores que menos, pues mucho mejor, pero
no voy a hacer nada para intentar llegar a más gente, digamos. Ya, no vas a supeditar tu literatura hacia fines específicos. Bueno, mi cuento favorito es Lucía y yo, justo te lo estaba diciendo antes de empezar. Tal vez, como te contaba, por mi historia familiar, yo tengo un hermano mayor, yo soy la menor, hombre-mujer. Me hizo pensar en El guardián entre el centeno, pensé en Holden y Phoebe, no sé si eso es un pequeño homenaje a esta Bueno, relación de hermanos. están siempre ahí detrás, ¿no? Quiero decir que Salinger me ha arrebatado siempre y, bueno, en mis primeras lecturas, por supuesto, pero no hace mucho volví a él porque hubo un diálogo en la Casa de América con Rodrigo Fresán sobre él y lo releí todo y me di cuenta de las muchas cosas en las que me había influido. Pero en ese cuento realmente no lo tuve muy presente, pero bueno, es normal que pueda salir sin Sí, yo porque haberme dado mucha cuenta. el hombre de Anorak rojo del final también, o sea, dije rojo, Sí, hermanos, ¿no? Me trasladé sí. un poco al guardián entre el centeno. Pero este cuento me encanta porque además de ser dos hermanos cómplices, amantes del cine, de Bette Davis, y de imaginar, ¿no? Esta chica Lucía, que tiene esta habilidad para crear historias sobre la gente que ve, sobre las novias del papá. A mí el cuento me sonó como casi un ensayo sobre la escritura, ¿no? Sobre el poder imaginar, ficcionar. No sé si me lo inventé, soy una lectora común y corriente, o si realmente va en esta línea, ¿no? Este cuento ¿de qué va? ¿De la escritura? Sí, es un cuento, en cierto modo va de la escritura porque es un cuento muy en clave personal conmigo mismo. Quiero decir que es el primer cuento, generalmente hasta ese cuento todos mis narradores o deliberadamente confesaban ser hijos únicos o no lo decían, pero en el fondo lo eran, ¿no? Y Ajá, ese cuento el primero en el que trato de imaginar un narrador hermano, ajá, y además hermano de una mujer, ¿no? Y así en ese es. sentido es como bueno, pues como un tour de force conmigo mismo y con mi obra anterior, ¿no? Y sí, va de ese combate subterráneo entre literaturizar la vida como una manera de sobrevivir, ¿no? Ujú, A los embates de la propia vida o vencerte a la pragmática, ¿no? Y de alguna manera ujú, rendirte, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos dos hermanos representan un poquito esa lucha, ¿no? ujú, La hermana vive en un mundo más de fantasía, más idealista, en el que influye así más ese es. temperamento que han cocinado los dos juntos durante esa adolescencia, arrebatado y pasional, y el hermano un poco vive el proceso, que es el que se retrata en el cuento, ¿no? Como de resignarse a que la realidad es la que es y que imperan sus leyes, ¿no? Pero aún Ujú. así no puede renunciar evidentemente a esa fidelidad por la hermana y de ahí ese final que a mí es lo que más me gusta del cuento. Ay, es una belleza el final. Y ahora que hablabas de Salinger, y también sé que Mudar de piel estuvo un poco gatillado por Alice Munro, quería que nos cuentes qué has aprendido de Salinger, qué has aprendido de Alice Munro. Bueno, no tanto mudar de piel, en el final del amor hay un cuento que es Johanna, del que antes hablabas, que es una especie de secreto homenaje a Alice Munro, no sé si lo hice bien o mal, pero entonces estaba leyéndola mucho y de pronto pues me salió como un poco esa atmósfera de algunos cuentos de Alice Munro de adolescentes, de personajes adolescentes y demás. Ujú, Cada uno de los cuentos del final del amor está un poco inspirado en algún autor, ¿no? Hay otro inspirado en Vila Carter. El de Cautivos eh, está inspirado en una novelita de Vila Carter que me gusta mucho, que es Mi enemigo mortal. ujú, En, en Mudar de piel, sí, hay otras deudas, algunas más explícitas, otras más implícitas, pero sí, me gusta como tomar eh, como ejemplos y escribir y seguirlos y hacer algún juego de carácter más íntimo, porque muchas veces esto lo cuento en quién pensaba cuando escribía determinado cuento y nadie lo ha percibido, no es más una cosa ujú, conmigo mismo, pero es así. ¿Qué he aprendido de cada uno? Bueno, pues un poco
de Alice Munro y de Alice Munro muchísimo, o sea, cómo hacer de una situación chiquita y cotidiana toda una metáfora de la vida y de Salinger precisamente esa fragilidad tan fértil para la literatura del personaje adolescente, ¿no? Bueno, lo que hemos todos aprendido de él. Sí, Abrir ventanas es casi como una reescritura de Hamlet, ¿no? A mí me encantó eso. No sé si todo el mundo lo Sí, percibe como dices tú, pero es. no, es definitivamente porque además ese es el único cuento que escribí de encargo del volumen Ah, y fue a raíz de que en el quinto centenario de Shakespeare y de Cervantes hubo un volumen colectivo en el que escritores hispanos ya, escribían sobre Shakespeare y escritores británicos o del mundo anglosajón escribían sobre Cervantes y se publicaban Cervantes. en un volumen Ujú. conjunto y demás, ¿no? Entonces esa fue mi pequeña aportación al volumen y estaba sí, inspirado no solamente en Hamlet, sino también en algunas de esas comedias campestres de Shakespeare que hay incluso los nombres de los personajes están Sí, sí, sí. todos sí, tomados de Intervenidos un Shakespeare. poco. Sí, exacto. Y completa los 9 cuentos que tú querías para este volumen para este cuentario, ¿no? Sí, de los 9 cuentos pensando en Salinger, efectivamente, yo estoy como muy obseso de la arquitectura en las novelas, o sea, la arquitectura interna de la propia Ajá. historia La y los estructura. volúmenes sí, y en los volúmenes de cuentos también en la estructura del volumen propiamente, ¿no? Y entonces, pues Mudar de piel sí, tiene esa historia que me obsesioné con que los buenos libros de cuentos eran impares y que este Como tenía que mis ser hijos, ¿no? sí, como tus hijos, exacto. Y que tú querías 9 cuentos. Quería 9 cuentos, sí, y luego hay una alternancia un poco como de ritmo, o sea, de extensiones, ¿no? O sea, Ujú. se abre con un cuento largo, sigue con uno breve, luego hay uno mediano, luego uno breve, luego Sí. otro largo, en fin, cosas de neurótico que soy. No Bueno, sé pero si que le eso dan ritmo. beneficia, no, no. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante la Sí, estructura, sí. pero luego mucha gente hace lo que yo muchas veces los libros de cuentos soy ese lector que yo no querría tener, es decir, ese lector que lee primero el último y luego va En uno del desorden. medio y luego, exacto, a mí eso, No, yo si alguien soy lo hace ordenadita. en mis libros me horroriza, pero yo lo hago, los de los otros, o sea, es así No, yo leo en orden, así uno por uno, porque siento que uno me conecta con el otro, o sea, siento que el orden también tiene un sentido en el libro, ¿no? Por eso es que nunca los cojo al azar, sino uno por uno. Pues Ahora, eres mi lectora ideal. ay, espero, en tu obra encuentro dos peculiaridades que me gustan mucho. Una de ellas es que nos muestras diferentes formas de amar, ¿no? En el final del amor, sobre todo, uno pensaría que el libro se trata de rupturas y en realidad más bien son de apegos. No sé si la palabra es apegos, pero son de diferentes tipos de vínculos, ¿no? Como en Cautivos, por ejemplo, ¿no? Estos dos esposos que terminan viviendo en el mismo lugar pero separados, o en Última Gota Fría, el apego de los dos padres separados, pero que finalmente hay un vínculo muy fuerte. Entonces, hay apegos, pero al mismo tiempo siento que hay muchas ausencias en tu obra, ¿no? Siempre hay una madre que murió o un padre que no está presente, ¿no? Por ejemplo, la chica que hace, no me acuerdo el nombre del cuento, pero la amiguita que está presente solo un verano y que el amigo sabe que en algún momento se va a ir, ¿no? Que en algún momento va a regresar a su ciudad y va a desaparecer. Entonces, esta ambigüedad de ausencias y apegos, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué es? ¿Es porque así se conforma nuestra identidad de ausencias y carencias o cómo lo podrías explicar? No, definitivamente, no lo voy a explicar mejor de lo que tú lo has hecho, ¿no? Yo, o sea, yo creo que si has tenido una infancia, digamos, acomodada, o sea, yo en estas reflexiones no meto naturalmente, me parecería a la muchísima gente que desgraciadamente tiene condiciones de vida muy lamentables y muy Precarias. Ujú. precarias y terribles, ¿no? Pero digamos, en un entorno más o menos acomodado, más o menos burgués, con más o menos dinero, naturalmente crecer, pese a las comodidades que uno pueda tener, siempre entraña un descubrimiento del mundo
que es doloroso muchas veces, porque el mundo nunca es ese mundo inocuo que te han enseñado cuando eres pequeño tus padres, sino que de pronto empieza a fallarte el mensaje de tus padres y empiezas a darte cuenta de que en el mundo no siempre triunfan los buenos, que existe el mal, que el mal a veces se extiende, que hay injusticia, y eso lo vas percibiendo y te vas enfadando con el mundo. Y luego también y eso lo vives como herida, una herida si quieres abstracta, pero luego también vas acumulando tus pequeñas heridas, ¿no? Y al final escribimos sobre eso, ¿no? O sea, hay como una especie como de añoranza de ese mundo, no diría perfecto, pero sí cerrado, en el que el mapa de la realidad era abarcable, que era ese mundo que te proporcionaban tus padres, y que luego se ha hecho inabarcable porque se ha ido desmembrando, se ha ido deshaciendo el puzzle, ¿no? Entonces, pero tienes esa añoranza de volver a completar el puzzle, ¿no? Y la literatura, la escritura es intentar coger esas piezas invisibles de un puzzle deshecho del que no, y volver a juntarlas, ¿no? Completarnos, ¿no? Sí, volver a completarlas. Y en ese panorama, pues naturalmente una de las tensiones más importantes está, sí, el amor, el desamor, y también esta tensión entre el anhelo de compartir y la imposibilidad de hacerlo del todo, ¿no? O sea, porque el amor siempre te coloca frente a la paradoja de que por mucho que anheles el completar esa esfera perfecta con el otro, pues es imposible, porque siempre vais a ser dos individuos y dos seres separados, ¿no? Entonces, Y y siempre luego, sobrevuela la posibilidad de la pérdida también, ¿no? Del final de algo. sí, en concreto en el final del amor, también era como un intento como de sacudir de la idea del amor, o sea, la palabra amor y la idea del amor está secuestrada por la idea del amor romántico, que es solamente una de las formas del amor, ¿no? O Así sea, cuando es. la gente habla del amor, solamente piensa en el amor romántico, que después de todo es una invención que sucedió en un momento histórico muy concreto, pero el amor es mucho más amplio, ¿no? Por eso la Así es. pareja esta de cautivos pues fracasa en ese amor romántico, no En se ese. entienden en ese amor romántico, pero sin embargo lo que los mantiene unidos es otro tipo de amor, igual de Y en el que admirable, de triunfan, legítimo ¿no? o demás, en Así, el que triunfan, ¿no? sí. Eh, Igual pero en sí, Última Gota Fría, ¿no? Que al final igual son dos esposos separados, pero finalmente triunfa el tipo de amor que ellos establecen, ¿no? Que no tiene por qué ser mejor ni peor que otros tipos de exacto, amores. exacto. Mm. Y dime, ¿cuál es el libro que más te ha costado escribir? Siempre el último. El que ¿Así? estoy haciendo ahora me está costando muchísimo. Ah, ya, ya, pensé que Mujer de Piel, ya, el que estás haciendo ahorita, en el que El que estás. estoy haciendo ahorita, sí. No, todos me han costado más o menos lo mismo, he de confesarte. O sea, yo pensaba en mi ingenuidad que cuando estaba escribiendo el primero, que me costaba, pues esa cosa de ser el primero, el miedo escénico, el tal, pensaba que el segundo iba a ser un desfile, y el segundo me costó tanto como el primero, de otra manera diferente, pero tanto como el primero, porque de alguna forma todos los libros, si los haces con limpieza en el juego, y tienes que aprender a escribirlos. O sea, quiero decir, cada libro exige que aprendas primero a escribirlo y luego lo puedes escribir. Y en ese sentido es igual el aprendizaje del primero que del segundo, que del tercero, que del cuarto, que del quinto. Otra cosa es que si siempre escribes el mismo libro sin que haya nunca ningún reto, ningún aliciente, nada nuevo y tal, pues supongo que al final efectivamente adquieres una gran destreza en el oficio. Pero si cada libro es un pequeño reto pues tienes que aprender a escribirlo. Dicho lo cual, probablemente el libro que menos me costó escribir fue Tiempo de vida. La experiencia que cuento en él es la más dura, pero la escritura en sí no me costó porque, digamos, la historia estaba hecha, estaba dada. Claro. Entonces, contaba la historia entre mi padre y yo, que era una historia con sus luces y sus sombras, pero que tenía la fortuna de terminar bien en un sentido, mal porque él moría, pero se producía una reconciliación que era la que explicaba la escritura del libro, ¿no? Pero como la historia estaba completa en mi cabeza, una vez que tuve claro cómo hacerlo, luego la escritura no me costó.
Y a mí, yo hubiese pensado que era el más difícil porque, Ya. no, nosotros, no sé si te pasó a ti, ¿no? Pero no sé si a los 40, tú escribiste Tiempo de Vida a los 40, ¿no? Más o menos, Sí, más o ¿no? menos, sí. Y yo a los 40, o quizás cuando he sido madre, ya no lo sé, pero es cuando o cuando comienzo a revisar mi infancia y mi adolescencia y voy convirtiendo a mis padres un poco en receptáculos depositarios de mis frustraciones, de mis heridas, de mis grietas, ¿no? Y creo que al final a muchos nos pasa eso, ¿no? Convertir a nuestros padres en los culpables de nuestras frustraciones. Y por eso es que me pareció, o pensé que hubiese sido más difícil escribir Tiempo de Vida, porque justo eso no es lo que hay en Tiempo de Vida, ¿no? No siento que sea un libro en el que tú depositas o señalas, más bien hay debilidades y hierros en todos los personajes, ¿no? Bueno, en todas las Mm. personas, en tu padre, en ti, en tu madre, y eso me pareció fantástico, ¿no? Que este libro no sea un libro de culpas e increpancias y que tampoco sea un kilo de azúcar ¿no? De alabanzas hacia tus padres o hacia ti mismo. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logras que la vida en este libro no sea blanca y negra? Bueno, por una felicidad, porque quiero decir, un libro sobre el padre, sobre la madre, se puede escribir de muy diferentes maneras, dependiendo de cómo sea tu relación con esa historia que estás contando. Si la historia, bueno, al final quiero decir, si uno se propone escribir un libro sobre su padre y su madre, es siempre porque en algún momento, por lo menos, ha habido un desencuentro, o ha habido Ujú, una herida, o ha habido algo problemático, ¿no? Entonces, frente a ese hecho problemático, a ese desencuentro, tú te puedes enfrentar con él no resuelto y ujú. afrontar la escritura del libro como un campo, como un lugar donde resolver el conflicto. Buscar Entonces, respuestas. claro, en ese caso la escritura sí puede ser muy dolorosa, porque estás Ujú, buscando unas respuestas que no has encontrado en la vida y las estás buscando en el campo de la literatura. Puede ser dolorosa y al mismo tiempo te puede llevar a exagerar asuntos, a ser a lo mejor demasiado alavoso, porque no lo fuiste en la vida, no reconociste a tu ujú. padre sus méritos, a tu madre, y lo está haciendo por el contrario en la literatura y de una manera descompensada, si quieres, ¿no? Ajá. Yo tuve la fortuna de que ese ejercicio, digamos, lo había hecho ya en la vida con mi padre, es decir, nos enfrentamos y nos reconciliamos en la vida. Tenía todo hecho, digamos, ¿no? Y la Ujú, escritura del libro fue simplemente narrar lo que había sucedido. No había nada pendiente, no había ninguna deuda, no había ujú. ninguna palabra de más que decir, no tenía que exagerar ni el elogio ni cargar las culpas, ¿no? Pero simplemente me benefició para la escritura del libro cómo estaba la partida entre él y yo en el momento en el que me puse a escribirlo. Bueno, para mí fue impresionante. Venía de leer otros libros de duelo y el tuyo me impactó precisamente por esto, ¿no? Por esta manera en la que presentas este abanico de posibilidades que hay en la vida, ¿no? La vida no es blanca o negra, sino que hay muchos Mm. grises y matices. Eh, Te quiero preguntar si crees que la literatura autorreferencial o los géneros híbridos están resultando más preponderantes que la ficción, ¿no? Que la literatura de ficción, ¿no? Pienso en muchísimos libros, ¿no? Delfín de Vigán con Nada se opone a la noche, bueno, tú has escrito sobre la distancia que nos separa de Renato Cisneros, tenemos a Paul Auster con La invención de la soledad, en fin, hay muchísimos libros, no justo estoy leyendo a Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, hay muchos libros autorreferenciales y de duelo. ¿Por qué nos estamos interesando por este tipo de literatura? Pues yo creo que son muchos los motivos. En general, la literatura, en la literatura, en ningún arte existe el progreso. O sea, la literatura del arte no progresa, pero sí cambia. O sea, Ujú, cambia de una manera peculiar porque los temas sobre los que orbita la literatura son siempre los mismos desde que existe la literatura. Pero lo que cambia es la sociedad donde nace esa literatura y por lo tanto, la manera de leer o de enfocar esos temas, ¿no? Eh, y por eso se suceden los géneros y cambian los géneros, porque cambia la sociedad, cambian las necesidades de la ujú. sociedad. Entonces, si ahora mismo hay un auge de la literatura confesional, por decirlo de alguna manera, es porque hay una demanda social por eso, porque el escritor como lector se interesa en ello y el escritor no es más que un espejo de la propia sociedad, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Puede haber varias razones. Puede haber desde un desde
bueno, pues que estamos más perdidos quizá que en otros momentos relativamente cercanos de la historia, porque antes había como ideas totalizadoras que trataban de explicar la realidad, porque había ideologías, porque había, bueno, o puede ser también porque también estamos un poco a hitos de ficción, porque el papel que cumplía la literatura hasta bien entrado el siglo XX, pues lo empieza a cumplir cada vez más el cine y la televisión. Entonces, esa necesidad de ficción nos la desbordan, digamos, las miles de ficciones cinematográficas y televisivas que nos alimentan constantemente, ¿no? Es Y verdad. entonces cuando uno hace el esfuerzo de abrir un libro, ya no está tan a favor de que le cuenten historias de reinos lejanos y de fantasías, tal, porque eso ya lo tiene muy vivido en las películas que son además cada vez más perfectas en sus efectos especiales y demás, ¿no? Y lo que busca quizá en el libro es una relación más directa, ¿no? Es no tanto la invención como el que el escritor se desnude y le hable de tú a tú y le cuente su entorno, ¿no? Yo creo Ujú. que un poco influyen las dos cosas, o sea, que estamos a hitos de ficción y que de alguna manera estamos un poco desamparados, es decir, estamos en un momento bisagra de esos que hay en la evolución humana, que sabemos muy bien de dónde venimos, pero no tenemos ni idea de dónde vamos, pues las cosas están cambiando de una manera muy acelerada y estamos en ese aceleramiento pues un poco perdidos sin tener los cómodos asideros que antes representaban las ideologías, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, justo Juan Villoro decía, bueno, no decía, estoy leyendo un libro de él y en el libro dice que la literatura es como espejos y como ventanas, ¿no? Como espejos porque nos reflejan y como ventanas porque nos hacen mirar el horizonte y Exacto. encontrar lo que no tenemos, ¿no? Y Mm, quizás ahorita lo que estamos necesitando es más espejo que ventana, ¿no? De exacto, sí, repente. sí, está muy, Este, muy bien visto. yo me podría quedar horas hablando, pero no te quiero quitar mucho tiempo y ya te lo quité además y yo sé que ya es tarde. Te quiero preguntar ya en lo personal, ¿qué prima en tu vida, no? Si has modificado algo de ella en pro de tu trabajo como escritor o es al revés. No, lamentablemente mi trabajo como escritor es el principal perjudicado de mis Ujú, decisiones vitales que tomo muy felizmente. Es decir, siempre, o ujú. sea, desde hace un buen puñado de tiempo estoy dedicado primordialmente a ser padre y esa es mi máxima prioridad. Soy solamente de uno, tú lo eres de tres y te admiro profundamente. A mí el mío me lleva mucho tiempo, ¿no? Pero, o sea, la literatura naturalmente es lo mío, me apasiona y no te diré que no me siento muy frustrado muchas veces por no poder dedicarle más tiempo. Mi problema es que mi manera de escribir es la que antes te contaba, que es que necesito sumergirme en el libro y disponer de una tremenda cantidad de tiempo. Tiempo. No siempre hay escritura, soy lento, pero necesito poderme ir a la nevera pensando en el libro, eh, coger cualquier cosa, leer el periódico, pero siempre rondando el libro. Y cuando tienes un hijo que se va al colegio al que hay que recoger con unos horarios, Te esa, corta. ese tránsito, o sea, yo que siempre había sido un escritor bastante nocturno, de pronto tener que escribir en el momento en el que mi hijo está en la guardería primero y luego en el colegio me resultó dificilísimo, ¿no? Ujú. Pero yo a veces digo en broma, pero no es tan broma, que prefiero ser un buen padre a ser un buen escritor. No tiene por qué ser excluyente, quiero decir que se puede ser Así un buen es. padre y un buen escritor, que es lo que a mí me gustaría ser, ¿no? Pero soy incapaz. El otro día estuve en una cena con unos amigos y había un señor entrañable y estupendo que en un momento determinado contaba una historia de amor que no había acabado bien y él decía que ella quería tener un hijo y entonces él le dijo, bueno, de acuerdo, tengamos un hijo, pero tú tienes que saber que yo solamente le puedo dar el 20% a este hijo, porque el 80% restante es mi trabajo, ¿no? Trabajo. Y yo para mí me dije, qué manera más curiosa de enfrentarse a la paternidad. O sea, yo no podría empezar con esa premisa. Si tú vas a tener un hijo, será para darle todo lo que puedas darle. Ujú. Y si luego puedes robar algo para ti mismo, pues se lo robas, ¿no? Entonces yo estoy Bueno, en ese esfuerzo de intentar robar algo para mí mismo y escribir. eso pasa también por de dónde venimos, ¿no? Por eso es Mm, importante nunca olvidarlo. Y justamente en muchos de tus cuentos y en Tiempo de Vida y París, hay, al menos siento yo eso, hay claridad sobre
la mirada de los padres hacia los hijos y cómo esta mirada nos define como adultos, ¿no? Y tú lo tienes clarísimo, ¿cómo le das la vuelta a esto siendo padre? O no tenemos escapatoria, siempre vamos a definir a nuestros hijos. Ya para acabar. Sí. No, así es cierto. O sea, yo muchas veces o sea, es tan difícil, o sea, qué decidir decirle, qué mensaje transmitirle, porque aunque te propongas no condicionarlos, tu intento de no condicionarlos ya los está condicionando. Entonces, por ejemplo, yo que vengo de una familia más o menos de artistas y en la que la cultura ha estado siempre, por mi lado paterno, la pintura y demás, por el materno la literatura, a veces me he sentido yo de alguna forma predeterminado, como que no he sido tan independiente para elegir mi camino. Luego yo sé que sí, que lo he hecho a mi modo y no creo que haya sido artificioso y soy muy feliz siendo lo que soy, pero de alguna manera me pregunto, ¿y si hubiese nacido en otro tipo de familia? ¿Y si hubiese? Entonces yo no quiero condicionarle a mi hijo en ese sentido, me gustaría que pudiese tener la libertad de ser ingeniero de caminos si quisiera hacerlo. Pero también me digo, ¿y no le estoy robando algo si no le transmito todo eso otro? Es decir, a veces digo, le hablaré demasiado de mi padre y por lo tanto a lo mejor estoy condicionándolo y orientándolo como hacia el lado artístico, pero ¿y si no le hablo? También es una pobreza, ¿no? Entonces buscar ese equilibrio es muy difícil. Supongo que a ti te pasa un poco parecido. Nunca terminamos de ser completamente genuinos, ¿no? Sí. Porque tenemos la mirada del padre y de la madre permanentemente, creo yo. Sí, me pasa mucho lo que a ti, y es una lucha diaria, pero ahí vamos. Y luego lo tremendo es que ellos saben de ti mucho más que tú de ellos. Es decir, un niño es una persona que permanentemente y básicamente está dedicada a la observación de sus padres. Así es. Mientras que sus padres están intentando lo mismo con el hijo, pero porque ya sus neuronas funcionan peor, porque tienen millones de asuntos de más en la cabeza, por lo que sea, su observación nunca es tan afinada como la del hijo y en cualquier caso no les marca a ellos personalmente tanto como a los hijos la observación de los padres, ¿no? No, y esa observación se agudiza en retrospectiva, ¿no? Cuando ya somos mayores y comenzamos a analizar o conocemos otras familias o hacemos nuestra propia familia. Yo pensé que mi familia era normal, ¿no? Hasta que me casé y hice la mía propia. Me di cuenta que no, que crecí en una familia un poco complicada, pero no lo sabía, ¿no? Pero bueno, eso es la observación, lo que tú dices. Yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Estoy segura que la comunidad de Leer es Bonito va a tener un placer enorme de escucharte, va a seguir leyéndote y ojalá pronto estés por Perú y te podamos ver y conocer. Me encantaría. Sí, para eso tendré que terminar el libro que estoy haciendo, publicarlo y si hay suerte, pues alguien me llevará al Perú. De eso sin dudas. Si no hacemos, en Leer es Bonito hacemos, como decimos en Perú, chancha y te traemos. Pero ¿para cuándo ese libro? Bueno, siempre digo que lo terminaré antes de Navidad y así llevo 3 Navidades, pero espero que esta sea ya la de verdad. Si no antes de Navidad, en febrero como muy tarde. No, me queda poco. Lo que pasa es que es un libro un poco difícil porque es un libro familiar nuevamente. ¿Pero es novela? Sí, tiene una estructura compleja porque sí, puede ser una novela, pero también son como textos independientes que tienen una lectura individualizada, pero juntos es como una especie de fresco familiar. Pero Mudar de Piel tiene algo de eso, ¿no? También, un poquito. Sí, está, digamos, exacto. O sea, de hecho, en un momento determinado fueron el mismo libro. En un momento determinado fueron el mismo libro que tenía 2 caras, la cara de ficción y la cara autobiográfica. Y por impaciencia, porque veía que no lo iba a publicar en 20 años, decidí segregarlo y hacer de la parte de ficción directamente un libro de cuentos de ficciones y la otra reservármela y en eso estoy. Pero efectivamente muy bien visto porque es exactamente eso, sí, pero la otra cara. Bueno, vamos a esperarla con mucha emoción. Y no voy a dejar de decirte que mi amigo Luis Cruzalegui, que es fan tuyo, me dijo, dile por favor que soy fanático de él. Y además tiene una foto contigo en la Feria del Libro, tú le firmaste el libro, te quiere mucho. Sí. Entonces, un abrazo. Te mando un abrazo, te agradezco y ojalá pronto estés en Lima. Te agradezco yo a ti, Romina.
Muchas gracias. Y gracias. Voy a pausar la grabación y nada, espérenla porque la voy a colgar en breve.